band was playing, and there was a dead calm. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later, she crashed. And then a strange thing was seen. She vanished into the night. Yo soy el poeta chileno y quizás magallánico también, Jaime Quesada, que está aquí no de visita, sino que de presencia también activa en la primera feria del libro Sus Antártica aquí en Punta Arenas, participando en las actividades que se han programado con motivo de la feria misma, con algunos libros últimos míos que se han publicado y colaborando también en la difusión de la lectura del libro, invitando a los magallánicos y a la gente de Punta Arenas a participar también en esta feria que contribuye a divulgar más la lectura no solamente regional, sino que también a través de todo el país. ¿Podría mostrarnos su último libro, por favor? Libro, uno de los libros que está aquí en la feria, por la editorial Mago Editores, porque hay otros también de la editorial Catalonia, se llama En la mira de Nicanor Parra, ¿no? Con la portada precisamente de Nicanor, con un catalejo que está observando desde su sitio de la Casa de las Cruces, donde él vive en el litoral central, en Chile, ¿no? mirando el mar Pacífico allí. Nicanor, una de las pocas veces que se deja fotografiar, porque durante estos últimos años Nicanor no acepta ya entrevistas, ni conversaciones con la prensa, ni dejarse también fotografiar. Pero sí recibe mucho también a sus amistades, a sus amigos, y tiene siempre una muy lúcida y permanente relación conversacional con sus visitantes o sus interlocutores. Entonces, este es uno de los libros que está aquí en la Feria de Punta Arenas en esta oportunidad, ¿no? Y es un libro que se vino escribiendo durante mucho tiempo. Se acaba de publicar como homenaje a los 100 años también de Nicanor Parra, que acaba de cumplir hace solamente ya 2 meses, ¿no? En septiembre de este 2014. Hay que pensar que Nicanor nos nace el año 1914, o sea, cumple exactamente 100 años redondamente, o sea, un siglo, y se mantiene tan lúcido, diría yo, y tan creativo todavía. Hace justamente una semana estaba en su casa entregándole un primer ejemplar de esta publicación que recoge, diría, la experiencia cultural, literaria, poética, de amistad con Nicanor desde hace casi 50 años, casi, ¿no? Cuando yo era aún un muchachito estudiante de universidad y ya conocía a Nicanor, y desde entonces se inició una relación de amistad con Nicanor durante todo este tiempo, todos estos años, todas estas décadas. Y de cada entrevista, de cada conversación con Nicanor, de cada encuentro con él, que siempre han sido muy creativos y muy conversacionales, yo anotaba esas conversaciones con Nicanor o escribía artículos sobre su obra y sobre su vida en diferentes periódicos, diarios, ¿no? Revistas, y se ha recogido todo ese material para formar parte de las páginas de este libro. Entonces, aquí hay muchos textos también inéditos, de poemas que el mismo Nicanor me entregaba con alguna dedicatoria y que nunca han formado parte de los libros de Nicanor y que han quedado como ejemplos de creación literaria en el caso del antipoeta, y que aquí yo aprovecho la oportunidad para publicarlos también dentro de las páginas de este libro. Y En la mira de Nicanor, claro, un título que le viene precisamente no solamente por la fotografía en que aparece Nicanor con ese catalejo observando, mirando, sino porque también conlleva a lo que es precisamente toda la relación poética y antipoética de Parra, en la cual siempre nosotros como sujetos, como personas, como criaturas, estamos en la observación de Nicanor, ¿no? Para bien, para llenarnos de humor, de ironía, de gracia, y para darnos siempre una faceta como humana muy directa también del otro, o sea, del personaje, del prójimo, y a través de ese prójimo hacia sí mismo también en el caso de Nicanor. ¿Usted cree que con ese catalejo Nicanor Parra nos ve
desde allá, desde su hogar? Parra está mirando siempre el mundo, siempre tiene los ojos, los oídos, los 5 sentidos atentos, diríamos, a lo que está ocurriendo. Es un caso excepcional, digo, ¿no? Nicanor ya está en lo que llamamos la inmortalidad, de alguna buena manera, y él la acepta muy gustoso por lo demás. Cuando ya se pasa la línea, diríamos, la frontera de los 100 años y de la manera como la está pasando Nicanor, ¿no? Con lucidez, con claridad, ya se está en otra etapa de la estatura del ser humano, que es precisamente la inmortalidad, diría, está más allá de eso, Parra. Entonces, él se mantiene muy atento a lo que está ocurriendo. Sensitivamente, yo creo que Parra no está sintiendo allá en su lugar de las cruces. Yo le dije, el próximo miércoles voy a estar en Punta Arenas, Nicanor, ¿no? Así que él debe estar allí con la cuerda muy atenta. Siempre lo está, aunque no aparezca. Hay que pensar que Nicanor, que recibió hace un par de años nomás el premio Cervantes en España, no fue a recibir este galardón máximo, ¿no? Que puede tener un escritor en lengua española, el Nobel español, lo llaman, ¿no? Y Nicanor, claro, no va, y eso que el rey de España era el que iba a entregar el galardón, como lo entregó efectivamente. Pero Nicanor siguió la ceremonia observando eso desde muy lejos, desde este lugar de las cruces en Chile. Entonces está siempre, digo, atento al rumor de lo que está ocurriendo, ¿no? En el mundo. Yo quisiera hacerle una pregunta respecto a el valor que ha tenido para usted, Nicanor Parra, en su desarrollo literario. Dentro de la poesía chilena, que es tan fecunda, de tan altas cumbres, y no tan altas cumbres, pero cumbres en definitiva, ¿no? Como nuestra cordillera de los Andes, aunque Nicanor dice, viva la cordillera de los Andes, muera la cordillera de la costa, en uno de sus artefactos por ahí, en uno de sus antipoemas. Bueno, nuestras cordilleras tienen esas cumbres, altas y bajas, ¿no es cierto?, y medianas, pero cumbres en definitiva. Dentro de ese panorama está nuestra literatura. De manera que estamos enriquecidos por todo ese panorama de estas figuras enormes y grandes, ¿no? Un Neruda, un Pablo de Roca, un Vicente Huidobro, una Gabriela Mistral, de la cual soy un gran lector, no solo un lector, un gran estudioso de su obra, que me importa y me interesa mucho. Entonces venimos enriqueciéndonos permanentemente. Las generaciones posteriores a estos autores venimos enriquecidos por nuestros poetas tutelares, podríamos decir. Pero después viene un Nicanor Parra, un Braulio Arenas, un Gonzalo Rojas, que son también otras cumbres muy importantes y que las tenemos pues muy vivitas, muy presentes, ¿no? Y entonces se nos transforman en nuestros verdaderos maestros. Y quiero decir maestro en el sentido de lo más integral de lo que significa ser maestro, es decir, amigo, de una relación fraternal permanente, de observaciones críticas y autocríticas, de aprendizaje con ellos, de lecturas, de caminar juntos, de tomarnos más de una copa o varias copas juntos, ¿no? Entonces todas estas cosas enriquecen precisamente la maestría para el discípulo que podría ser uno mismo, y que lo es en definitiva. Entonces uno tiene que estar agradecido de nuestros grandes poetas, no solamente en el plano de la escritura que ellos nos entregan de su propia literatura, sino que también del sentido de fraternidad, de humanidad, de acercamiento que hay. Entonces, sin estos maestros, y en este caso específico de Nicanor Parra, sin ellos, caramba, que estaríamos muy huérfanos y muy desposeídos nosotros en este mismo terreno que es la literatura. Me gustaría pedirle si nos pudiese leer algún fragmento de su libro. Del libro mío. Sí es. Un fragmento. Y lo presente también. Ah, te refieres a la parte poética mía. Así es. Y este es otro de mis libros ya dentro del campo de mi creación poética, que se llama así, de Cosas de Arriba como Cosas de Abajo, editado por una editorial de Sevilla, en España. Una edición muy delicada, como deben ser las ediciones de poesía, ¿no es cierto? Bien hechas, estéticamente, bien presentadas y todo. ¿Qué poema podría leer de aquí? Que sea un poema interesante, atrayente. Todos los poemas son interesantes de un autor, siempre, ¿no? No hay poemas malos, ¿no es cierto? Gabriela Mistral decía cuando estaba aquí en Punta Arenas que los
los poemas malos que ella recibía los iba a tirar al estrecho, ¿no? Yo no le creo mucho, debe ser una anécdota nomás, ¿no es cierto? Lo mismo decían de Huidobro, que los tiraba por la ventana de su casa, los poemas malos. Porque un autor, claro, recibe muchos trabajos de otros escritores, pero dentro del trabajo de esos escritores siempre hay algo interesante, ¿no? Y novedoso. Hay una línea, un verso, una palabra que nos importa mucho, ¿no? A ver qué poema podría leer que tenga una significación para mí importante. Hay un texto que se llama aquí Tabla de Astronomía o Pequeña Historia Chilena del Cometa Halley, que es un poema que escribí precisamente cuando apareció en el siglo pasado, en el siglo XX. Fíjate, Gastón, ya estamos hablando del siglo pasado, o sea, el siglo XX, caramba, somos autores de 2 siglos. Cuando apareció el cometa Halley en 1986, en ese siglo pasado, hubo gran publicidad y gran interés por ver este cometa, porque ya había aparecido el año 1910, o sea, durante el siglo XX el cometa Halley apareció 2 veces en los cielos de Chile, o en esta parte del hemisferio del mundo. Sabemos que el cometa Halley científicamente, rigurosamente, aparece cada 75 años. Entonces se cumplieron ahí otros 75 años y apareció el cometa Halley. Y yo escribí este poema en homenaje al cometa Halley. Se llama Tabla de Astronomía o Pequeña Historia Chilena del Cometa Halley. En el verano de 1910, el cometa Halley apareció en los cielos de Chile. Ese mismo año murió el presidente Pedro Montt. En 1758 hubo una lluvia de aerolitos y piedras de fuego quemaron los muchos bosques del verde territorio. También una sequía en 1834 y una plaga de ratas y ratones asoló campos y graneros, al igual que en el verano de 1986, solo que ahora incluyendo cárceles secretas, cuarteles, estadios de fútbol, conventos y ciudades, y la muerte del presidente. En el año de 2062, el cometa Halley aparecerá otra vez en los cielos de Chile. Para entonces yo, Jaime Quesada, sobreviviente chosno de tanta historia, estaré a la sombra de una nube atómica rascándome con una teja en medio de la ceniza, o muy sentado en una mecedora silla de neutrones a la sombra de un nuevo manzano en flor, recordando la infancia de mi padre cuando se hacía retratar bajando de un caballo en 1910. Ese es el poema, ¿verdad? En homenaje, digo, al cometa Halley, pero a tu vez en homenaje también a mi propio padre, que vio el cometa Halley en 1910 cuando era un muchachito que tenía como 8 o 10 años de edad. Entonces, caramba, astronómicamente lo volvió a ver 2 veces durante el siglo XX. Y ahí está el poema como testimonio de esa realidad, de imaginación creativa también, porque cada fecha que se indica allí es una fecha cierta de los periplos que tuvo y ha tenido el cometa Halley. Para finalizar, me gustaría preguntarle, ¿vale la pena explorar esas cumbres que usted mencionaba de cada autor que aparece como los cometas, digamos, de vez en cuando por estos lugares? Nosotros permanentemente deberíamos estar haciendo esas excursiones, ¿no?, que tú llamas, de escalar estas altas cumbres, ¿no? Porque no es difícil ni es complicado tampoco, ¿no? Entonces, ir ladera a ladera, repechar, como decía Gabriela Mistral, ella que nos nació en un valle de muchas cordilleras y de muchas montañas, o de 100 montañas o más, como dice por ahí ella en una de sus estrofas ya clásicas, ¿no? Esto de repechar, o sea, subir y volver a subir, eso es lo que tenemos que hacer siempre y lo que hacemos de alguna manera, pero todos deberíamos estar permanentemente también preocupados de nuestra rica literatura poética chilena, que es muy importante y universal. Por alguna razón tenemos 2 premios Nobel y podríamos tener 3. No sé, Nicanor ya debería ser premio.
Y por eso Nicanor tiene 100 años y va a tener teniendo 101, 102, mientras no se le dé el premio Nobel de literatura. Y ojalá no se le dé nunca para que siga siendo eterno, ¿verdad? Pero podría ser premio Nobel, ¿por qué no? Entonces, caramba, esas cumbres, digamos, son necesarias de escalarlas, pues. Y cuando decimos de escalamiento no quiere decir dificultad, sino que la dificultad a veces está en encontrar los libros, ¿no? Que a veces son difíciles de encontrar o son caros, en fin, pero para eso están las ferias como esta, a la cual el público, la gente, el lector, los jóvenes sobre todo, deben asistir y estar y mirar y hojear, ¿no? Es como entrar en un poema de nuestros autores, también es entrar en nuestra propia imaginación creadora permanentemente, y eso es interesante y novedoso y atrayente. Y eso es nuestra literatura, una permanente relación de unos con otros a través de un texto determinado. Muchas gracias, don Jaime. Le agradezco que haya venido acá a conversar con nosotros. Y yo muchas gracias a este canal y a esta entrevista también, que en lo posible contribuya a difundir más la lectura y el libro. Y mis agradecimientos a los organizadores de esta primera feria subantártica aquí en Punta Arenas. The band was playing and there was a dead calm. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later, she crashed. And then a strange thing was seen. She vanished into the night.